Creo que es diferente como que pasa en Colombia que en otros países, Es que en México eso casi no pasa. pero fue solo como una clase y ya. Y sí, hay bastantes personas que lo hacen. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía. Hola Jimena, ¿cómo vas? ¿Te parece si nos empiezas a contar un poco sobre ti y sobre Colombia? Hola, mi nombre es Andrés, tengo 26 años, nací aquí en Colombia, empecé la carrera a los 16, estuve en Bogotá, que es la capital, y pues me gradué hace 2 años, estuve trabajando en urgencias un tiempo y ahorita estoy haciendo la residencia en psiquiatría. ¿Y qué nos podrías contar sobre Colombia? Así como algún dato interesante o... Está en Sudamérica, está ahí en contacto con el Océano Pacífico y el Mar Atlántico. Hablamos español y pues es un país que tiene muchos destinos turísticos como para conocer, pues por lo que les digo de que está en el Océano Pacífico y el Mar Atlántico, las playas son muy diferentes y pues es un país muy lindo. Bueno, primero cuéntanos cuántos años es la carrera de medicina en tu país. La mayoría de universidades son de 6 años, hay unas que son una excepción que son 7 años, pero la gran mayoría son solo 6. Son 5 años que son, digamos, como teóricos, los que tenemos prácticas, pero el último año es de internado, ahí ya es solo práctica. Y de esos 5 años tienes como algunos años de materias básicas y luego materias clínicas. Son los primeros 4 semestres que vemos como lo básico, como biología, bioquímica, anatomía, embriología, y ya a partir de quinto empezamos las materias clínicas, con medicina interna, pediatría, y ahí cada materia tiene como su tiempo de rotación, y cada vez que vas avanzando es más tiempo de rotación que teoría. Ok, entonces vas a los hospitales también a ver pacientes y así. A partir de quinto empezamos a ir a los hospitales. Oye, ¿y tu universidad o las universidades en Colombia suelen tener un hospital propio o vas a hospitales general? La universidad tiene como su hospital base, que es con el que tiene el principal convenio, que tenemos la mayoría de las rotaciones. Pero depende del hospital, hay ciertas especialidades que no las tienen disponibles, entonces salimos a otros hospitales a hacer esas rotaciones aparte. Ok, pero la universidad sí tiene como su hospital escuela, por así decirlo, ¿le llamarías así? Sí, cada universidad tiene como su hospital base. Es que en México eso casi no pasa, muy pocas universidades tienen su hospital como escuela, de hecho solo una, las demás todos rotamos por muchos hospitales, o sea, no estás en uno solo. En mi hospital éramos prácticamente todos de mi universidad y había algunos que venían de otras universidades como que solicitaban la rotación, pero es de mi universidad el hospital prácticamente. ¿Y otras universidades también tienen sus hospitales o es raro que sí suelen tener hospital propio? Bueno. Sí, la mayoría sí. ¿Utilizan cadáveres en la práctica médica en Colombia? En anatomía sí tenemos como el anfiteatro y están los cadáveres como para hacer las prácticas. ¿Y que es como un semestre o algo así? Sí, es en el tercer semestre que tenemos esa materia y ahí tenemos el anfiteatro, o sea, las clases son ahí con los cadáveres y hacemos disecciones. ¿En tercer semestre? Sí, apenas Mira, empezamos. Eso también es diferente, nosotros lo tenemos en primero o segundo semestre. No, nosotros en tercero, es que en mi universidad el primer y segundo semestre es como muy básico, es como el college en Estados Unidos. Okay. Entonces vemos es como matemáticas, química, biología. ¿Matemáticas también? Tercero, sí, y física. ¿En otras universidades no es así? ¿Solo en la tuya? Sí, no, cada tiene como su plan de estudios diferente, pero la mía dicen que es como basada en Estados Unidos. Okay. Entonces tienen como ese primer año de college para ellos. ¿Tienen práctica en animales? Así como por ejemplo para cirugías o para, no sé, farmacología o así. Pues un momento en el que cuando empezamos a hacer como lo de cirugía, tuvimos como un taller de suturas que usaban piel de cerdo. Pero fue solo como una clase y ya. Luego trajeron pieles sintéticas y empezamos a practicar en eso. Pero de resto no. No, nunca operaron a un conejito o un cerdo o algo así. No. Ay, qué bueno. Nosotros sí, eso siempre me causó estrés. O sea, lo hice, ¿sí? Pero sí.
Pero ¿Eso también es obligatorio? así, sí, es obligatorio. Y casi todas las universidades lo hacen, de hecho son pocas las que no. Pero está cambiando poco a poco, la verdad. Cuando haces ya prácticas, o sea, que ya empiezas a ver pacientes en la carrera, ¿qué tanto puedes tocar o explorar, a lo mejor hacer procedimientos en los pacientes como estudiante? Cuando somos estudiantes, o sea, todavía no hemos empezado el internado, podemos ir a ver los pacientes solos, examinarlos, hacerles historias clínicas, pero no más. Y ya cuando estamos en internado, ya prácticamente son nuestros pacientes y los vemos, les hacemos entrevista, exámenes, si creemos que necesita algún examen adicional se lo podemos mandar, en las cirugías nos dejan asistir y hacer parte del procedimiento, digamos cuando uno está en urgencias y llega un paciente que necesita un tubo de tórax, dejan que el estudiante sea el que lo haga, las suturas los hacen los estudiantes, nos dan bastante libertad en ese sentido. Sí, aquí es parecido. Bueno, yo también como estudiante sí llegué a asistir a algunas cirugías cuando llevábamos la materia y a veces sacábamos muestras de sangre, así como cosas sencillas. Creo que puse una sonda también una vez. Pero sí, en el internado ya es Sí, que uno hace todo. Sí. Atiendes partos. Terminando la carrera, ya después del internado te gradúas y eres médico general, ¿le llamarías? Creo, bueno, así se llama sí. aquí. ¿Puedes trabajar terminando la carrera como médico general o tienes a fuerzas que hacer, por ejemplo, una maestría o hacer una residencia para poder trabajar como médico? No, aquí en Colombia tú puedes trabajar como médico general y de hecho la gran mayoría de personas se quedan como médico general porque hay pocas plazas para la especialidad y es difícil como acceder a ellas, por lo que nos toca pagar como una matrícula. Entonces la mayor parte de las personas se quedan como médicos generales y pueden trabajar así toda su vida, no tienen que especializarse o hacer maestrías ni nada. ¿Se puede hacer una maestría o un doctorado en vez de hacer una residencia? ¿Y qué tan común dirías que es en Colombia que se haga eso? Pues la mayoría de personas hacen como en epidemiología o en salud pública, ese tipo de maestrías, y sí hay bastantes personas que lo hacen. Creo que cada vez hay más personas que se deciden ir por ese lado. ¿Y no están teniendo como pocos médicos especialistas por todo eso? No, porque por lo que te decía de que hay muy poquitas plazas como para especialista. Okay. Entonces es gente que busca como otras alternativas en vez de buscar una plaza de especialista. Ok, o sea, como que tienen las plazas necesarias y si hay suficientes, más bien los que no alcanzan o no quieren una plaza buscan otra alternativa. Uh-huh. Para graduarte en Colombia, para ser médico, ¿hay algún examen en específico, así como un examen nacional, o depende de las universidades? Pues nosotros tenemos un examen que es a nivel nacional, que tienes que hacer para graduarte, pero no es que lo tengas que pasar para lograr graduarte, sino es más como un examen que califica a las universidades y las pone como en un ranking de cuál es la mejor universidad. Pero como un examen como en Estados Unidos, que tengas que hacer un examen para poder graduarte y aplicar a la residencia, no. Ok. Entonces cada universidad gradúa a sus alumnos, digamos. Sí, con que si cumples con las materias y con los requisitos de la universidad, te gradúan ellos. ¿Y para la residencia si hay un examen o no? Nada más tú vas y haces entrevistas o así. Tú, digamos que cada universidad te hace el examen, no es como que hay un examen para que todos nos presentemos, sino digamos tú quieres psiquiatría, entonces tú aplicas en las universidades que te interesan para psiquiatría y son las personas que quieren esa universidad y esa especialidad compiten contra ti, pero tú tienes que aplicar a la que quieres. ¿Cuál dirías que son las especialidades más como cotizadas en Colombia? ¿Cuáles quiere hacer más la gente? Pues digamos, yo creo que hay dos partes, como la que las personas más quieren, pero hay más poquitos cupos, como dermatología, cirugía plástica, neurocirugía, que es más difícil entrar, y a las que más gente aplica, que es como medicina interna, cirugía, pero pues también tienes más cupos. ¿Dirías que hay alguna especialidad que prefieren las mujeres o que prefieren los hombres allá en Colombia? Pues las mujeres generalmente entran a pediatría, psiquiatría también hay muchas mujeres, digamos ahorita en mi facultad pues somos 23 en total y son 19 mujeres y somos 4 hombres. Entonces sí es bastante la diferencia y los hombres pues más que todo en cirugía hay más hombres, como siento que es una especialidad un poco machista que ha ido cambiando a poco y cada vez entran más mujeres, pero digamos que por historia siempre ha habido más hombres como en las quirúrgicas.
Aquí igual. Es un ambiente muy de hombres, entonces yo creo que incluso para una mujer entrar, aunque quieras, es difícil porque te puedes sentir incómoda. Pero sí, como dices, también está cambiando. ¿Qué tan largas son las guardias en tu país, en Colombia? Pues generalmente son de 12 horas o de 24 horas los fines de semana. Digamos que por ley tú no puedes hacer más de 24 horas seguidas en el mismo lugar. Pero pues mucha gente tiene más de un trabajo, entonces salen de la guardia 24 horas y siguen trabajando en otro lado y hacen más. Pero por ley tú no puedes estar más de 24 horas trabajando en el mismo turno. ¿Y como interno también aplica eso? Sí, igual, no puedes hacer un turno más de 24 horas. Entonces, a ver, espera. Como interno, no médico trabajando cuando tú estés en emergencias, como interno. Entrabas, 24 no sé. horas máximo. Ajá, y te ibas a tu casa, te decían ya vete. Sí, digamos, llegabas 7 de la mañana y Ajá. te ibas a las 7 de la mañana el día siguiente y tenías una posguardia que es del resto del día, pero no podías seguir derecho. Sí, acá como cuidan, pues nos empezaron a cuidar mucho y pusieron leyes como para respetar el tiempo de los estudiantes. Y más de 24 horas no puedes hacer. ¿Ya sé cuánto fue eso? ¿Sabes? Desde, yo creo que por ahí unos 10 años. Ok, ya. O sea, a mí nunca me tocó hacer más de 24 horas seguidas. Necesitamos eso en México. ¿Es cuánto hacen? No hay respuesta. Sí. Yo, mi guardia más larga en el internado me fui a las 8 de la tarde de ese día. Y en la residencia, la guardia más larga me fui hasta las 11 de la noche de ese día. Y conozco gente que se ha ido a la 1 de la mañana. O sea... Sí, no, acá sí ya cambiaron eso y en verdad nos cuidan mucho el tiempo. ¿Y cada cuánto hacen guardias más o menos? Cada tercer día. Yo creo que depende de, pues, de la rotación en la que estés, de estudiante, y del número de residentes que hay en la residencia. Digamos, nosotros ahorita, los de primer año son los que hacemos más guardias, y hacemos 1 o 2 guardias por semana, pero no es como que tengamos una secuencia. Y ya los que son más grandes hacen un turno a la semana o menos cada vez, pero pues es psiquiatría. En cada especialidad va cambiando. ¿Hay estudiantes extranjeros en Colombia? O sea, que vayan de otros países a estudiar medicina en Colombia. Muy poquitos. En mi universidad solo hubo como 2 durante mis 6 años, que eran 2 estudiantes que venían de México, pero de resto no venían. No van a la mejor de, no sé, Bolivia o de Perú, o no hay Venezuela, No. no sé, ¿no? No. Pues ahorita sí hay más estudiantes de Venezuela, pero en general no. ¿Y que de Colombia vayan a otro lado? A pues Argentina. más que todo lo hacemos es después de graduarnos, o sea, para la especialidad. Que mucha gente se quiere ir para Estados Unidos o para España, pero para hacer medicina como tal sí la hacemos acá. Okay. Y ya la especialidad la hacemos afuera. Sí, aquí también España y Estados Unidos son los que más se van. Pero fíjate que últimamente Alemania, ¿no está pasando ya? Que muchos se quieren a Alemania. ¿Sí, verdad? Sí, mucha gente se va para Alemania. Estudian alemán 2 años y luego se van. No sé si quieras tú agregar algo de la carrera. Pues digamos que creo que es diferente como que pasa en Colombia que en otros países. Es que a nosotros nos toca pagar la especialidad, que nos toca pagar una matrícula para hacer la especialidad. Entonces, digamos, por eso muchas personas no se especializan, porque sí es bastante plata que toca pagar. Y ahorita ya nos empezaron a pagar como especialistas, tenemos como un sueldo que nos dan al mes, pero ese sueldo no alcanza a pagar la matrícula. Entonces, digamos que no tiene tampoco mucho sentido. Entonces, mucha gente tiene que trabajar como médico general, ahorrar un poco y así empezar la especialidad, o mientras hace la especialidad, trabajar haciendo turnos en algún hospital para ir pagando. O sea, entonces antes no les pagaban nada y ustedes tenían que pagar. Nada. Y ahora ya reciben un sueldo, pero pues no alcanza para pagar. O sea, nada más es como si te costara menos, pero te sigue costando. Sí, total. Fíjate que en México a mí sí me tocó en cardiología ver a muchos colombianos. Sí, porque digamos en dólares, la matrícula al semestre son como $5,000 que te toca pagar por semestre. ¿Y cuánto te pagan a ti? Y te pagan como $700 al mes. Ok. Algo así. Aquí te pagan poquito,
y todos nos quejamos de que nos pagan poco para lo que trabajamos, pero te pagan, o sea, sí te alcanza aunque sea para rentarte un cuartito chiquito y pagarte la comida, que igual te da el hospital comida. ¿El hospital te da comida allá en Colombia? Creo que eso depende como de dónde estés, pero en mi hospital sí nos da la comida. Y si estamos en turno, nos da la cena y el desayuno. Okay. Eso está bien, digo, por lo menos ahí te ahorras algo. Que no sé cómo sea la comida, acá luego variaba dependiendo del día. A veces está rica. Pues no es la mejor, pero pues es rica. Bueno, Andrés, muchas gracias por todas tus respuestas hoy. No, con mucho gusto. Gracias por invitarme. Bueno, Andrés y yo nos conocimos en Japón, en la rotación que hicimos allá. ¿Sabes de qué me acuerdo mucho de allá de Japón? De cuando fuimos al monte Fuji, estuvo súper padre. El otro día también vi una foto de eso y que fuimos al parque de diversiones ahí al lado del monte. Sí, al Fuji-Q Highland o algo así. Ajá. Estuvo súper Sí, padre. fue muy chévere. Oye, ¿empezaste a los 16? Sí, ¿Eso me es gradué normal? súper chiquito de colegio. Más o menos. Antes más, ahorita ya la gente se gradúa más grande del colegio, pero antes sí nos graduamos más pequeños. Ok. O sea, en Colombia, tu generación salieron de 16 años. Ujú, Sí. sí. Yo salí a los 18, casi 19. Ahorita es así, pero antes sí Sí. nos graduamos más pequeños. Sí, es que uno sale muy pequeño para empezar la universidad. Sí, ¿no? Como que hasta mentalmente siento que no es lo mismo. O sea, incluso yo siento que yo en la universidad no estaba tan madura como si a lo mejor hubiera hecho, como en Estados Unidos, 4 años de college, ¿no? De, no sé, biología o algo así. Ujú. Y luego hubiera entrado a medicina, hubiera hecho las cosas muy diferentes. O sea, como que sí te Sí, cambia la total. mentalidad. Es muy... Sí, Ujú. o sea, por algo, Sí, por estoy algo de se acuerdo. está haciendo así, ¿no? Las edades, yo creo. Es que eso en México casi no... ¿Se escucha mi perro? Sí, ¿verdad? Bueno. Terminando, bueno, ya, esa sí sé que sí, pero no importa, perdón. Es que cuando ya sé la respuesta me quedo como, uy, qué tonta pregunta, pero no, ahí va. Seguro, porque somos latinos y somos cool. Ay.